Buenas tardes, ¿cómo están? Si pueden habilitar sus cámaras, por favor, al ingresar a la sala. Me escriben si es que tienen algún problema para habilitar sus cámaras, por favor, en el chat. Vamos a guardar entonces que los compañeros se vayan uniendo mientras vemos qué tal estamos con nuestros desarrollos de actividades anteriores. La última clase ahora, Cristian, bueno, está desactivado tu micrófono, Cristian, está bien. Pero si me escuchas, entonces me confirma si me escuchan, por favor. A veces errores técnicos nada más. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, que hubiesen hecho ya las tareas anteriores. Si es que hay alguna tarea que todavía no pudieron realizar, entonces vayan realizando. Hoy yo voy a estar puntuando algunas. Estuve puntuando el que eran del mapa conceptual y algunas estuvieron un poco cortas en concepto, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que tiene que ser de elaboración propia, gente. Es lo único que estoy pidiendo para el mapa conceptual, ¿sí? Algunos punteé y otros no punteé porque hay una cuestión de trabajar un poquito más en esos, y ya envié las respectivas correcciones. Entonces, si por ahí no llegó la puntuación, pero llegó la observación, entonces tienen que primeramente hacer caso a esas observaciones. En todo caso, sí me consultan, ¿sí? En el chat. Si es que se les llegó a alguno esa corrección, ¿sí? Haciendo seguimiento a la clase anterior que tuvimos, estuvimos hablando sobre una cuestión del manual de funciones y manuales administrativos. Recuerden que hoy cerramos esta unidad que es la unidad de gestión empresarial de las organizaciones. Ustedes estuvieron leyendo 2 artículos, ¿sí? Y de esos artículos, eso también hago la aclaración que tienen que ser, el mapa conceptual tiene que ser de los artículos que yo había alzado dentro de la plataforma. Entonces, para que ustedes hagan esos mapas conceptuales, no de otro contenido más que de esos artículos, ¿sí? Entonces, también hago la aclaración respectiva. Estuvimos desarrollando lo que, como ya dije, los manuales de funciones y yo dejé preguntas dentro de la plataforma. Las preguntas también tienen su puntaje, ¿sí? Ustedes saben que los foros tenemos una rúbrica de foros, hasta 2 puntos son considerados, de acuerdo al número de preguntas que tiene cada foro, ¿sí? Entonces, las personas que aún no se han puesto digámosles, al día, entonces eso es lo que tenemos para desarrollar. Hay un mapa conceptual, está también lo que es el foro y creo que había un foro de sugerencias generales también al iniciar la materia, ¿sí? En el aula. Ahora voy a compartir un poco con ustedes el aula. Entonces, a modo de explicar también, creo que hay integrantes nuevos desde hoy, alguno nuevo. Aquí también yo ya habilité para que ustedes puedan marcar su asistencia dentro de la plataforma, ¿sí? A modo que ustedes también puedan marcarlo allí. Recuerden que solamente se va a poder marcar al horario que es la clase, ¿sí? Pasado las 22 horas. Entonces, esto es lo que es nuestra
nuestra aula virtual, en síntesis. Aquí tenemos los medios de comunicación, ¿sí? Aquí está el foro, aquí pueden dejar sus avisos y yo voy a estar dejando también los avisos allí dentro de ese foro. Y aquí el reglamento. Recuerden que el reglamento de pasantía supervisada es el reglamento que sigue vigente hasta hoy. Entonces, esto tienen que descargarlo y tener ustedes para saber cuáles son las unidades también que vamos a ir desarrollando dentro de la materia, ¿sí? Entonces, esta es la unidad que hoy terminamos, que es la unidad de gestión estratégica y de las organizaciones. Y dando una retroalimentación de la clase pasada, habíamos hecho, estas son las clases, aquí tienen el foro de sugerencias que había hecho, comentado ya. Y después tenemos también lo que son ya las clases grabadas y los materiales, ¿sí? Acá tienen los materiales de lectura y el Power, ¿sí? De cada clase. Yo la clase del día de hoy también voy a estar alzando. Los materiales de lectura están aquí. Aquí tienen materiales complementarios sobre leyes de las firmas digitales para la gente que habíamos consultado, o sea, que habían consultado, perdón, lo que son las leyes referentes a estas firmas. Entonces pueden ver allí los materiales en esta carpeta. Hay varias leyes que tienen que ver con lo que es las firmas digitales, ¿sí? Entonces, recuerden que pasantía es una materia práctica y del cual se va a evaluar en base a un informe final, ¿sí? Igual que las pasantía 1 y pasantía 2. Y el día de hoy, de manera un poco especial, quiero presentar también el modelo, el informe de pasantía que vamos a tener en cuenta para poder presentar el informe final. También quiero hacerles saber que tenemos fecha hasta finales prácticamente de diciembre con esta materia, o sea, es una materia bastante extensa. Entonces, de allí que ya quiero presentarles ese informe de manera que ustedes vayan preparando, porque ustedes saben que toma un tiempo realizar el informe. Entonces, desde hoy quiero presentar esa guía del informe. Entonces, para que vayan preparando y lógicamente a medida que vamos preparando, vamos a ir utilizando la misma técnica. Si me envían por correo, entonces yo voy a ir revisando los informes y voy a ir emitiendo las observaciones de acuerdo a lo que ustedes me van enviando de los avances de su informe. Así va a ser nuestra metodología de trabajo, igual que en pasantía en la materia anterior, ¿sí? Pasantía 2. Para los que están, ya estuvieron conmigo en la clase, en la materia anterior, ya manejan. Hoy creo que tengo un alumno más porque he visto una matriculación. ¿Quién es el que se incorpora desde el día de hoy? Perdón. ¿Quién Hola, es el que se profe. incorpora? No sé si me escuchas. Hola, Sí, profe. te escucho. ¿Puedes habilitar tu cámara, por favor, para conocerte? ¿Qué pasó? ¿Se fue? Aguantamos un cachito porque estoy en cuarentena. Ok, le vamos a hacer el aguante a los compañeros. Total, la clase sigue hoy. Tenemos mucho tiempo. Ok. Buenas tardes, entonces, compañero. ¿Podés presentarte? Hola, compañeros. Yo soy Dieter Duarte. Soy de Ciudad del Este y bueno, estamos tratando de continuar con las materias pendientes para finalizar la carrera. Ok, bienvenido entonces, Dieter Duarte, ¿sí? La materia pasantía supervisada 3 está basada en un informe general que deben presentar al final de la materia para poder aprobar. Y sabemos que por cuestiones de la pandemia se está realizando a modo virtual dentro de lo que son las clases desarrolladas. Son clases en sí las que estamos dictando y también
lógicamente los trabajos, pero relacionados a, uno, el reglamento de la universidad, y dos, también referente a temas específicos del campo laboral que les pueden servir a ustedes a la hora de ejercer cualquier función dentro de una empresa en específica, ¿sí? O organización, ¿sí? Entonces, esta asignatura es, en teoría, es netamente práctica, pero ante la situación que nos encontramos, lo llevamos a este módulo, así a modo virtual, y entonces les sugiero a los que se incorporen que aprovechen, porque en realidad es una facilidad que se les da, ¿sí? Porque por estos tiempos ya estoy viendo empresas también que están solicitando pasantes, ya, o sea que se va abriendo este tema modo seguro de vivir. Entonces la universidad todavía le está dando la chance a ustedes de que puedan hacerlo de manera virtual. Entonces, a aprovechar 100%, y bienvenido, Dieter. Dieter, si me equivoco, ¿sí? Sí, ¿Sí o no? así es, así mismo Dieter, es. ok. Voy Pensé que a estaba pedir, mal escrito. no, no, así mismo se escribe. No, no, lo que pasa es que tengo que quedarme unos días más en cuarentena, entonces por eso así me van a ver a veces medio dormido. Ok, ok. Está Pero bien, está bien. acá estamos. Ok. Bienvenido entonces. ¿Otra compañera más que se incorpora al día de hoy? Jacqueline Ferreira, ¿puede ser? Te cedo el micrófono Sí, para que profe. te presentes. Sí, te escuchamos. Sí, profe, estoy teniendo algunos problemitas nomás con mi cámara, pero te estoy escuchando. Sí, Y mi ¿puedes nombre es Jack mencionarme de dónde son? de Loma Plata, de la Ok, ciudad de Loma Plata, y como pueden ver ahí, mi nombre es Jacqueline Ferreira. ok. Y estoy empezando hoy Bienvenida. también. Muchas Ok. gracias, profe. Bienvenida, bienvenida entonces. Siguiendo con las clases anteriores, les sugiero a los compañeros que se van incorporando que vayan accediendo a la plataforma. Entonces, a modo de también estar al día con todas las tareas y asignaturas, digámosle que son más bien, yo no lo llamaría temas, sino que son en realidad unidades de contenidos que les pueden ayudar a la hora de ejercer dentro del campo laboral, tanto como futuros profesionales como también pasantes dentro de lo que son las organizaciones o empresas. En este caso, si ustedes ya se dieron a la plataforma, ya manejan entonces todo lo que es el tema de los medios de comunicación, el foro, sí, aquí tienen el reglamento que es de la universidad, ¿sí? En el cual se basa la materia. Luego aquí tienen para marcar asistencia las veces que sean los días de clase, al horario de la clase, que sería de 18 a 21 y 30. En ese horario pueden marcar. También pueden escribir por el mensaje. Tienen que añadirme como contacto, gente, para poder escribirme dentro del aula, ¿sí? Entonces me pueden escribir también a ese horario, ¿sí? O escribir dentro de los foros, que a mí inmediatamente me llegan también los foros, las consultas que ustedes tienen referente a las tareas. Y tienen el área de recomendaciones, que son el área que nos da ciertas recomendaciones para la clase, ¿sí? Para tener en cuenta. Luego tenemos lo que ya son el desarrollo de las unidades, ¿sí? Aquí lo que yo estaría incorporando más o menos para la siguiente clase es una guía por unidad, ¿sí? En donde ustedes pueden descargar esa guía. Aquí todavía no lo incorporé, pero lo voy a estar incorporando a más tardar para el viernes. Va a estar esa guía, entonces para que ustedes tengan también bien especificado cuáles serían los horarios de las tareas que tienen que presentar, ¿sí? Bueno,
aquí tienen lo que son los materiales de lectura y las actividades obligatorias. O sea, en síntesis, ustedes pueden entrar e indagar aquí y ya van a poder manejar entonces lo que es el aula en sí, ¿sí? Y si tienen alguna duda, saben que pueden escribirlo. Bueno, siendo así, entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El tema principal del día de hoy es el diagnóstico empresarial, ¿sí? El día de hoy vamos a estar hablando del diagnóstico empresarial que son aplicadas a las distintas empresas, ¿sí? Dice, ¿tu empresa se queda en el tiempo o construye un nuevo futuro? ¿Sí? Entonces, sabemos que las empresas tienen que ir innovándose, ¿sí? Tienen que ir creando nuevas fuentes de trabajo, nuevas metodologías de trabajo. Habíamos hablado anteriormente de todo lo que es el departamento OIM, de organización y método, de la forma de trabajo de las empresas. Y hoy vamos a estar hablando de ese diagnóstico empresarial. ¿Alguien puede de repente dar algún concepto que ya conoce sobre el diagnóstico empresarial? ¿Alguna idea de ese concepto? ¿Aún no han desarrollado? Ya hemos hecho algo de diagnóstico empresarial. Nadie no levanta la mano. A ver un poco. Nadie, bueno. Sigo entonces. A ver, ¿quién se anima y da un concepto? Bueno, parece que estamos cortos hoy de palabras. Entonces voy a continuar. Nadie se anima, parece hoy. Bueno, está bien. Lo que habíamos desarrollado en el diagrama de Chicago, que era saber en qué situación se encontraba la empresa en ese ejercitario que habíamos planteado, entonces allí habíamos desarrollado un diagnóstico empresarial a través de ese instrumento o técnica administrativa que es aplicada a una empresa. Y ustedes lo han desarrollado en varias ocasiones realizando lo que es la matriz FODA, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O sea, esas son algunas de las técnicas que ustedes ya conocen de diagnóstico empresarial. Si bien existen varias técnicas, hoy vamos a dar un resumen más o menos de en qué consiste ese diagnóstico empresarial y qué tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico empresarial. ¿Y para qué me sirve realizar el diagnóstico empresarial? Me sirve para poder diagnosticar la situación en la cual se halla una empresa en un periodo o un determinado tiempo, ¿sí? En donde a partir de ese diagnóstico puedo tomar las decisiones y orientar lo que es todas estas decisiones hacia un mejor aprovechamiento de todos los recursos que la empresa posee y tratar de mejorar las debilidades, ¿sí? Y a través de las oportunidades, ¿sí? Atendiendo las amenazas, ¿sí? Entonces, a partir de allí, yo puedo decir que puedo orientarme, ¿sí? Sin antes realizar ese diagnóstico es un poco complicado. Tengo que utilizar alguna estrategia, alguna técnica para poder decir qué es lo que falta mejorar. Y dentro de lo que es el diagnóstico, podemos decir que durante el entorno creciente competitivo, las empresas deben desarrollar sus actividades o negocios, ¿sí? Orientadas a la obtención de beneficios que están en garantía de permanencia en el sector en donde actúa. ¿Qué significa esto? Que sabemos que todas las empresas tienen un entorno interno y un entorno externo, ¿sí? Dentro de lo que es el mercado,
en el cual está inserto la empresa tiene que seguir funcionando y tiene que seguir creciendo. Independientemente que haya o no competidores de su rubro, de su área, sabemos que tenemos un entorno bastante competitivo del cual nosotros tenemos que seguir creciendo, seguir progresando, seguir teniendo beneficios, ¿sí? Entonces, en este sentido, la dirección de la empresa debe conocer en todo momento y con la máxima concreción la evolución y el estado de sus negocios respecto a los parámetros objetivos de mercado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que es la situación en la cual se encuentre la empresa, tiene que conocer a qué va a direccionar. Recuerden que una de las funciones administrativas, la que es la de organizar y direccionar, son muy importantes. Y el diagnóstico empresarial sirve de manera importantísima para la dirección de la empresa, ¿sí? Para saber a qué apuntar, hacia dónde ir, pero no sin antes hacer el respectivo diagnóstico. Para ello deberá recurrir a la observación de los síntomas, ¿sí? Y el análisis e identificación de las posibles causas de un mal funcionamiento. En vista a que no se está llegando al objetivo o se denota un declive de toda la situación, un retroceso de un avance, o también del crecimiento mismo a nivel empresarial. Entonces, de allí es que tenemos que tener ese ojo clínico, ¿sí? El profesional tiene que tener un ojo clínico para ir viendo cuáles podrían ser esas posibles causas o de repente algunos síntomas que estamos observando en nuestra empresa que no está funcionando bien y de los cuales tenemos que prestar más atención. Para ello, lógicamente, tenemos que aplicar ciertas técnicas para saber cuáles serían esas posibles causas. Y aquí, ¿qué les dice la imagen en cuanto a lo que es el diagnóstico empresarial? ¿Qué les dice esta imagen? Si observan la imagen, ¿verdad? Sí. ¿Qué les dice esa imagen? Está en coma la empresa. Está en coma la empresa. Está muy mal, bro. Está muy mal. Ok. Administrativamente, económica, todo, bro. Está mal. Ok. Está mal. Ok. Sí. Eso es lo que refleja esa imagen. Esa imagen refleja que la empresa está en un estado un poco deplorable, un poco difícil, ¿sí? Y es la situación en la cual estamos justamente hablando de crisis. Lógicamente estamos en una época bastante difícil, ¿verdad? En donde las empresas tienen que buscar reorganizarse, inclusive, ¿verdad? Reorganizarse, reingenierarse, reiniciarse o como quiera llamarlo, pero tendrá que recurrir a las cuestiones de ver qué factores inciden para que esa empresa esté así. O sea, que ver en qué situación. Si está como en la imagen, entonces ver cuáles serían las causas, ¿sí? Es como un doctor que está diagnosticando a su paciente. Entonces tiene que ver primeramente los síntomas para luego hacer un análisis para saber las causas de esos síntomas. Y de la misma manera es el diagnóstico empresarial, en donde a partir de los síntomas que estamos viendo, por ejemplo, ante el cese de las ventas, el cese de lo que son el pago de los clientes, de los créditos que otorgamos nosotros como empresa. O sea, pueden ser muchos los síntomas que la empresa puede estar de repente teniendo, entonces tiene que hacer un análisis para saber las causas, ¿sí? Y a eso apunta lo que es el diagnóstico, ¿sí? O sea, yo voy a hacer un diagnóstico previo para saber más o menos en qué situación está la empresa.
¿sí? ¿Y en qué consiste ese informe previo? El análisis y diagnóstico integral de la empresa. Es la primera y posiblemente única ocasión de chequear la empresa en su conjunto. Es el punto de partida del trabajo y las conclusiones marcan todo su desarrollo, ¿sí? Entonces, siempre cuando vamos a realizar un chequeo, un diagnóstico empresarial, tenemos que realizar un informe previo. ¿Y en qué consiste este informe previo? Simplemente consiste en realizar un diagnóstico integral de la empresa. Si bien la empresa puede tener un tamaño, puede ser una empresa demasiado grande, que contiene varias sucursales y que va a ser un poco complicado hacerla en su conjunto, pero lo podemos ir desarrollando acorde a las sucursales o de casa matriz en casa matriz. O sea, eso ya dependerá del plan de trabajo del profesional, ¿sí? Pero es recomendable siempre hacer un informe previo. ¿En base a qué? En base a las observaciones que vamos realizando, las visitas que el profesional va realizando, inclusive ustedes mismos como pasantes dentro de lo que es pasantía, pueden realizar un diagnóstico empresarial si es que realizaban la pasantía en las empresas, ¿sí? De hecho, que se le iba a solicitar un diagnóstico de cómo hallaron a esa empresa, ¿sí? En cuanto a el área interna y externa también en relación con los proveedores, con los clientes, informa interna en su estructura, en su organización, ¿sí? En el área personal, de personales, de qué manera se van manejando. A partir de entonces la observación, lógicamente que tengo que tener un previo conocimiento. Entonces el profesional realiza un papel de trabajo que es entendimiento del negocio, que se denomina. Entonces yo preparo ese material como profesional, un material de entendimiento del negocio, en donde apunto todos los datos de la empresa que son relevantes, ¿sí? Cuántas sucursales tiene, quiénes son los dueños, ¿sí? Hace un levantamiento de datos importante para luego ir principalmente a los encargados de cada sector o de cada unidad de la empresa, de manera a ver el sistema de trabajo. O sea, es un trabajo netamente profesional, ¿sí? Que requiere de cierto tiempo. Como ya habíamos dicho en la clase pasada, el profesional es el que planifica el trabajo, de qué manera va a realizar ese diagnóstico, de manera a poder dar recomendaciones para mejorar la gestión. Acuérdense que estamos en el área de gestión de las organizaciones, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el punto de partida es este informe previo. A partir de allí nosotros, como sabemos, ya tenemos ese escepticismo para captar un poco cómo, de qué manera y en qué áreas puntualmente vamos a ir a indagar, ¿sí? Recuerden que tener ese ojo clínico a veces es cuestión de experiencia, pero que sabemos que al tener un relacionamiento con la empresa, entonces, por la simple observación ya podemos ver y captar ciertas situaciones que pueden ser desfavorables también. Y también, lógicamente, a nivel de papeleo, como decimos nosotros los contadores o futuros contadores, en cuanto a la documentación respaldatoria, siempre vamos a ellas también. Tenemos que corroborar todas las documentaciones, los procedimientos, de qué manera están documentando cada procedimiento. Eso también forma parte de lo que es un informe previo, ¿sí? Entonces, a través de este informe previo podemos ir direccionando el diagnóstico que vamos a realizar. Si bien ustedes como pasantes no están elaborando un plan de trabajo de pasantía dentro de las empresas,
de igual manera tienen que tener ese conocimiento de cómo diagnosticar la empresa. ¿Sí? Por eso estamos desarrollando esta bolilla de diagnóstico empresarial, ¿sí? Porque es uno de los requerimientos para pasantía que ustedes hayan realizado un diagnóstico empresarial, mínimo FODA, ustedes conocen, el que más conocen, por eso lo menciono. Y aquí están las variables que había mencionado, que son las variables externas y las variables internas. El diagnóstico es, desde este punto de vista, una herramienta al servicio de la gestión eficaz. El diagnóstico aplicado al campo económico y más concretamente a la administración de la empresa pretende buscar disfunciones o malos funcionamientos según las normas y criterios de los expertos. ¿Qué significa eso? Si yo como pasante, como profesional, ya tengo las bases teóricas, ¿sí? Aquí habla de criterio de expertos, ¿sí? Y como profesionales siempre tenemos que tener un criterio profesional y manejar lógicamente las normas, ¿sí? Y los procedimientos a los cuales está sujeto la empresa, ¿sí? Entonces, a partir de allí nosotros podemos realizar un diagnóstico. ¿Y qué es lo que busca el diagnóstico? Busca la falla, ¿sí? Eso es lo que busca. Y muchas veces al ser observadores o al aplicar ciertas técnicas dentro de las empresas, muchas veces somos odiados los que realizamos este tipo de trabajo porque estamos controlando el trabajo de otros, ¿sí? Pero si bien ustedes como pasantes no iban a ir como profesionales a verificar los trabajos, sino que iban a ser parte de ellos de alguna u otra manera también. Ustedes tienen como futuros profesionales un criterio y tienen también los conocimientos necesarios como para poder detectar las falencias del área en el cual ustedes estaban desarrollando la pasantía, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener, sabemos, un pensamiento crítico, ¿sí? Y investigativo también a la hora de realizar la pasantía. No es solamente estar y cumplir los horarios, sino también indagar y conocer y ampliar el conocimiento a partir de las experiencias. Y es eso lo que en teoría se iba a solicitar a la hora de realizar la pasantía dentro de las empresas. Y lógicamente ustedes iban a tener que diagnosticar, sí o sí, ya sea las variables internas como externas. Independientemente de cuál sea el puesto, el rol que ustedes están desempeñando o el área en el cual ustedes iban a estar desarrollando la pasantía, independientemente de eso, ustedes sí o sí iban a desarrollar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención del diagnóstico? Aquí ya lo saben. Es buscar los malos funcionamientos y tener como criterio siempre lo que son las normas que ya ustedes conocen, ¿sí? De trabajo, también conocen las normas de tributación vigente, normas legales vigentes, mecanismos de trabajo, conocen ya también lo que son los comprobantes, de qué manera se utilizan los comprobantes. O sea, hay muchas cuestiones entonces que pueden diagnosticar en qué situación se encuentra esa empresa, ¿sí? Y aquí seguimos en cuanto a lo que es el diagnóstico empresarial, construye el primer paso del proceso de una auditoría operativa. ¿Qué sucede en el caso de las auditorías operativas? Y más de uno me puede decir que a lo mejor en sus puestos laborales sí contamos con un departamento de auditoría interna, ¿sí? El que controla y el que verifica constantemente de qué manera se están realizando las operaciones, ¿sí? Y en realidad es así, cumple una función el diagnóstico empresarial, es el primero de los documentos, el primero de los análisis que un auditor operativo realiza,
¿sí? Para poder orientar a tomar las decisiones, y no solamente tomar las decisiones de los administradores o los de los encargados o de los comisionistas o de los directivos, sino también de encauzar, ¿sí?, de manera óptima al alcance de los objetivos en sí de la empresa. Y si estamos un poco desviados, ¿sí?, entonces volver a entrar en el camino, ¿sí?, en el camino hacia o al rumbo de los objetivos que fueron trazados inicialmente, ¿sí? Y eso no solamente a nivel organizacional, sino también a nivel de cada sector, ¿sí? Por cada área de trabajo. Sabemos que cada área de trabajo también tiene objetivos que cumplir. Y lógicamente están todos interrelacionados. Sabemos que trabajamos en forma sistemática, que las empresas trabajan en manera sistemática y están todas interrelacionadas entre sí, ¿sí? Si ustedes ya lo habían leído en lo que es el área de sistemas de las organizaciones, ¿sí? Entonces, el diagnóstico constituye el punto de partida. Siempre un auditor operativo va a ir primeramente al diagnóstico, a realizar un diagnóstico hacia un objetivo superior, que es el perfeccionamiento empresarial. ¿A qué apuntamos? Siempre al perfeccionamiento empresarial, o sea, la eficiencia en el desempeño de la producción o prestación de servicios, ¿sí? Por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y apoyado en los principios y los procedimientos establecidos en las bases generales del perfeccionamiento empresarial, las empresas podrán proyectar el camino a seguir para lograr la eficiencia y la eficacia, ¿sí? O sea, sabemos que estamos en camino. Siempre los grandes gerentes dicen, nunca dejamos de estar en camino. Siempre vamos o apuntamos hacia un objetivo de mejorar y de crecer, de prosperar, ¿sí? Y a eso apunta. Al realizar el diagnóstico, yo tengo que tener una mentalidad a futuro, ¿sí? Analizando el presente, pero apuntando siempre al futuro, ¿sí? El diagnóstico empresarial puede asemejarse como a una fotografía analítica de la situación actual, ¿sí? Y la dinámica de su posible desarrollo, por lo que reflejará los problemas, las insuficiencias, las virtudes, las debilidades, las fortalezas y amenazas que presenta la empresa en su funcionamiento. Entonces aquí lo compara como una foto, una fotografía, para saber la situación real en un momento dado de la empresa, ¿sí? Entonces, el diagnóstico empresarial lo podemos comparar con ello, ¿sí? Entonces, si yo me saco una foto, si le saco una foto a la empresa allí mismo, voy a saber en qué situación se encuentra, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de buscar alternativas de solución a los problemas captados, ¿sí? A los problemas que hemos descubierto a partir de ese análisis. No es más que otra cosa para mejorar. Siempre, cualquier diagnóstico que es realizado, muchas veces nos presentamos de manera reacia a lo que son los análisis o cuando nos empiezan a indagar, ¿sí? Inclusive en nuestros puestos de trabajo solemos tener esa actitud de que no queremos que nos pregunten demasiado de cómo realizamos. Sin embargo, realizar un diagnóstico empresarial ayuda a captar y a detectar, por sobre todo, detectar sería la palabra, los problemas, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para poder mejorar, ¿sí? Para aplicar las acciones correctivas de manera que pueda mejorar en cuanto a los procedimientos, en cuanto a la gestión, en cuanto a lo que es la parte operativa de la empresa, ¿sí? Entonces, siempre como profesionales, al menos en el área administrativa, cualquier profesional, yo voy a asumir un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de ustedes. Se reciben de administradores y
se les concede un puesto de encargado de un área, por ejemplo. Entonces, lo que primero debe hacer el profesional es hacer justamente un diagnóstico de esa área, ¿sí? Entonces, recopila todos los datos, observa toda la situación, ve de qué manera se realizan los procedimientos, las documentaciones que respaldan esos procedimientos, las acciones o quienes toman las decisiones, además de él, ¿sí? Quienes inciden en las decisiones. Entonces, a partir de allí recién la persona puede saber hacia dónde dirigirse. O sea, el diagnóstico empresarial tiene ese objetivo de direccionar a la empresa, direccionar para la toma de decisiones de los administradores. Entonces, en base a esa realidad, ¿cuáles son las opciones de mejora que yo tenga? ¿Cuáles son el plan de acción que yo tengo a aplicar? ¿Cuáles son las acciones correctivas que yo tengo que aplicar en esa área en específica? Lo llevo al área porque resulta más fácil cuando la población es pequeña. Saben ustedes que cuando más pequeño es más fácil. Sin embargo, cuando ya la empresa es más estructurada, sabemos que va a tomar un mayor tiempo, mayor trabajo diagnosticarla de manera global o de manera generalizada. Pero generalmente las grandes consultoras logran realizar ese tipo de diagnóstico, ¿sí? Y de acuerdo a la realidad. Y es así que nos sirve el diagnóstico a nosotros como futuros profesionales, ¿sí? A los que están en el área, están siguiendo esta carrera que es la carrera de administración, es muy importante a la hora de asumir antes de asumir inclusive, o en el momento, mejor dicho, de asumir un cargo directivo, siempre tenemos que tener en cuenta en realizar este diagnóstico, ¿sí? Aquí nos da una pincelada de por qué hacer el diagnóstico, para qué o por qué tengo que hacer. Y aquí da a un pensador conocido que se llama Carlos Duarte, que es un licenciado también en las ciencias administrativas, y nos menciona que el diagnóstico, cualquiera sea su campo, se basa en el reconocimiento del valor de los indicadores definidos en su efecto sobre un fenómeno a lo largo de su jerarquía, ¿sí? A un fenómeno. Fíjense que los efectos sobre un fenómeno a lo largo de su jerarquía. Como habíamos mencionado, siempre hablo en forma repetitiva de los procesos y sabemos que un diagnóstico puede ser uno nomás el problema, pero ¿qué pasa? Al estar entrelazados las funciones, pasa que afecta a las demás áreas. En realidad es uno solo el problema. Y a veces, si no realizamos un correcto diagnóstico, estamos más preocupados en las consecuencias que en la causa misma del problema. Y ahí podemos perder mucho tiempo en solucionar ya las consecuencias del problema y no ir en la base, o sea, no ir directamente en lo que es el problema en sí. Porque sabemos que todas las acciones están interrelacionadas y que de alguna manera es uno solo el fenómeno o la mala función o el error que se está cometiendo, pero sin embargo está afectando a otras áreas que muchas veces no llegamos a captar, ¿sí? De manera rápida o de manera sencilla, para lo cual es necesario hacer ese diagnóstico. Por eso lo define esto como un termómetro. El diagnóstico empresarial lo define o lo compara también como un termómetro. Entonces tenemos dos imágenes a las cuales podemos hacer relación
al diagnóstico empresarial. Uno es la cámara fotográfica en la cual yo saco la foto y me sale así mismo como la empresa está, así mismo se me aparece en la foto. Y ahora lo compara con un termómetro, ¿sí? Porque sabemos que algo no está funcionando bien, entonces los indicadores, ¿sí? Que vendrían a ser ya las consecuencias de alguna acción es lo que va reflejando que estamos en problemas y que pueden ir aumentando esos problemas si no puntualizamos o no detectamos a tiempo lo que son las causas de esos indicadores o de esos problemas, ¿sí? Entonces, aquí da un ejemplo. Si el termómetro marca 37 grados, todo normal. Si marca 16, probablemente estamos en presencia de un cadáver. Y si marca 40 grados, estamos en presencia de una persona muy enferma, ¿sí? Lo mismo sucede en una empresa, con la diferencia de que los indicadores son más complicados de elegir, definir y muchas veces medir e interpretar. O sea que es mucho más difícil hacerlo, llevarlo al plano empresarial, ¿sí? ¿Por qué sucede mucho esto? Porque en realidad sabemos que al estar frente al factor humano, ¿sí? Sabemos que los humanos siempre actuamos muchas veces a nuestra conveniencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tapamos ciertas situaciones o obviamos ciertos procedimientos que hacen que descuadre muchas veces, y tratar de definir eso o de descubrir eso a veces cuesta muchísimo, y más cuando la comunicación no fluye o la sinceridad no está presente. Hay otros fines, otros objetivos que prevalecen en nuestro, sobre todo en el área personal, ¿sí? Dentro de lo que es las relaciones personales, o como le podemos decir, los recursos humanos, ¿sí? Entonces, allí es donde muchas veces aún más dificulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi mismo personal o la misma persona que cumple, o el funcionario que está cumpliendo una función, no está colaborando con los objetivos mismos de la empresa. O sea, no abraza los objetivos de la empresa, sino que más bien está pegado a otros objetivos muy propios de él. Entonces allí es donde muchas veces es el principal obstáculo. Y pueden haber otros obstáculos también. Yo pongo a modo de ejemplo nomás recursos humanos, pero puede ser otro factor. Eso es muy difícil, como lo menciona aquí, es muy difícil determinarlo a simple vista nada más, o al ojo, como solemos decir. El diagnóstico empresarial, ¿me siguen hasta allí? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. Y aquí comienza el dolor de cabeza, porque el diagnóstico empresarial es un fenómeno. Lo dijimos que era un fenómeno desde el principio, que obedece a una cadena de casualidad, ¿sí? Si algo sucede es porque algo pasó, ¿sí? O sea, es una frase muy utilizada. ¿Qué es lo que pasó acá? Algo pasó, pero no puede ser, ¿sí? ¿Cómo puede ser que sea así? ¿Cómo haya pasado por tantas manos y nadie se percató del error, ¿sí? Famoso, conocido, ¿sí? Entonces, en realidad es una cadena que es muchas veces muy complicado de descifrar en dónde inició y cuáles fueron de repente las causas, o de repente el causante general de todos los demás problemas, ¿sí? Porque generalmente es uno solo el problema y de allí hay las consecuencias, ¿sí? Entonces muchas veces nos cuesta mucho
definir eso. Si una empresa comienza a perder su flujo de caja es porque o se le están robando o porque las entregas de despacho o distribución a clientes se están deteniendo. Esto pone como ejemplo. O porque se está orientando a la inversión no presupuestada. O sea, ¿cuáles pueden ser las posibles causas? ¿Sí? Si es que me está faltando caja, ¿sí? Si empiezo a perder, ¿qué pasa? Es que doy un ejemplo claro de las cuestiones de caja en el área, por ejemplo, de pago de recursos humanos. Sucede mucho que en los cálculos, y doy así un ejemplo preciso, en los cálculos de horas extras, la persona encargada muchas veces realizando planilla hace cálculos de horas extras estimativamente. Entonces, hace firmar un recibo estimativamente con un monto, pero que no corresponde a las horas extras que declaró, ¿sí? Y la diferencia lo va elevando, ¿sí? De mi flujo de caja como empresa, lo va elevando, imagínense. Entonces, incide mucho lo que es la honestidad, ¿sí? En cuanto a qué está sucediendo y de qué manera se están administrando los recursos de las empresas. Entonces es muy importante analizar antes de dar cualquier cargo de decisión, ¿sí? Y por sobre todo de manejo de recursos de la empresa, ¿sí? Entonces aquí me da un ejemplo también de lo que es en cuanto a flujo de caja. Uno puede ser que se esté robando, otro, las entregas a clientes se están deteniendo, ¿sí? No se está entregando en tiempo y forma los productos que se deberían haber vendido ya, o porque se está orientando a la inversión no presupuestada. O sea, generalmente sucede mucho en cuanto a orientación a inversión no presupuestada en el área, en las empresas familiares, por ejemplo, tienen una disponibilidad que lo deberían de ocupar en la generación de más efectivo para la empresa y en el rubro mismo de la empresa. Sin embargo, ese dinero lo están invirtiendo en otra actividad totalmente diferente a la actividad misma de la empresa. O sea, utiliza el dinero de la empresa para otras inversiones, otros rubros. Entonces hace que llega un punto en que la empresa no tiene el dinero para cubrir, por ejemplo, las obligaciones ya trazadas anteriormente, porque utilizó el dinero para otra inversión que no tiene nada que ver con el rubro de repente de la empresa, o no es para regenerar y capacidad de autoabastecerse ella misma en cuanto a la liquidez, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que le está faltando dinero, ¿sí? Entonces, eso puede ser una de las causas. O sea, es una cadena, gente, no es fácil, es un análisis el cual el profesional tiene que ir identificando cuáles serían las posibles causas de desvío o por qué está sucediendo eso, ¿sí? Y aquí tenemos, aquí estamos nosotros sentados viendo qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo construimos un termómetro para este caso? ¿Y por cuál agujero se lo metemos a la empresa? Dice. O sea, no sabemos por dónde empezar. Generalmente los problemas pueden ser varios. Entonces, ¿cómo reorganizamos todo eso? ¿Cómo armamos el mapa para poder llegar al problema principal? Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros como profesionales, a organizar los datos, a ordenar esos datos y ver cómo, de qué manera, qué diagnóstico le vamos a dar a la empresa. Muchas veces se hace todo un estudio, se aplica inclusive las acciones o correcciones para la mejora y no funciona. Quiere decir que no es ese el problema, sigue habiendo ese mismo problema, ¿sí? Entonces, dependerá mucho de la capacidad de análisis que tiene la persona, que tiene el profesional, ¿sí? Hablamos mucho de falencias a la hora de hablar de diagnóstico, la falta de disponibilidad o pérdida de flujo,
En el caso de ser mal administrada, puede ser tanto, se necesitará calcular un capital operativo necesario para realmente atender su negocio. O sea, eso el profesional va a ir analizando pues, qué área, de qué manera, cómo es que llegó a esta situación, ¿sí? Entonces, si trabajamos en un negocio financiero disfrazado, ¿sí?, de lo comercial y dedicamos los recursos a una publicidad, estaremos despilfarrando porque la estrategia exige que se asigne distribución o función de marketing o mejora de los esquemas de gestión de cobranza, ¿sí? O sea, eso también hay que tener en cuenta, que muchas veces el dinero dentro de las áreas propias de cada empresa, primeramente son destinadas para un fin, pero luego se utilizan para otro fin, y eso es lo que hace que de repente la empresa no llegue a los objetivos que en realidad debería haber llegado, o no cuente con los recursos que necesita en el momento establecido, siendo que utilizó eso para otra área, ¿sí? Entonces, muchos empresarios o emprendedores, sobre todo los que comienzan o son chicos, fracasan por no saber hacer un buen diagnóstico sobre su propia realidad, y esto sucede hasta en el plano personal, gente. Ahí ya no entro más a dar cátedra en cuanto a lo personal, pero sí en cuanto a lo que es como emprendedores tenemos que tener siempre un poco estructuradas las cosas, un poco claras las cosas. Entonces, lo ideal pues planificar antes de realizarlo y realizarlo como lo planificamos, ¿sí? Pero en cuanto a gestión, y cuando son otros, tenemos subordinados, y que el subordinado también realice esa acción acorde a lo marcado por la empresa, acorde a los objetivos trazados por la empresa. Entonces, eso es lo difícil también. Ahí incide mucho el liderazgo, incide mucho también lo que es adecuarse a las normas, cumplir los procedimientos. Hay muchas cuestiones, y también, lógicamente, los propios valores empresariales, ¿sí? Valores de la empresa que tienen que estar bien afianzados por los funcionarios para realmente poder trabajar de manera conjunta. Entonces, tenemos todo lo que es el antecedente, ¿sí? A partir de ese antecedente podemos ir diagnosticando. Va a ser una base de referencia para que nosotros podamos ir analizando la información, la recuperación, y para luego tomar una decisión, ¿sí? Tomar una decisión y dar una solución. Les planteo una situación en donde, por ejemplo, un vendedor cumple prácticamente una función demasiado importante dentro de una empresa, y de la cual pueden haber muchísimas consecuencias. Por ejemplo, que un vendedor sea el que haga luego el pedido del producto, que ese mismo pedido que él haya realizado a un proveedor de producto, ese mismo producto no ingrese en depósito en la empresa y vaya directamente a la finca del cliente, en este caso, ¿verdad? A la finca del cliente, sin haber pasado por todo ese procedimiento de recepción del producto, ¿sí? También de conteo de ese producto, también de facturación de la venta de ese producto, ¿sí? Todo eso, por ejemplo, es una cuestión de una decisión nada más, ¿sí? Entonces, allí entra a haber muchas cuestiones, ¿sí? De procedimiento, de toma de decisiones, y también qué tan falta de control interno tengamos, qué tanta falta de control de los procedimientos tenemos dentro de lo que es la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Fácilmente el vendedor va a poder realizar cualquier venta sin que la empresa se dé cuenta, ¿sí? Entonces, allí se omiten varios procedimientos que deberían ser indispensables para poder
saber, imagínense, el producto puede haber sido facturado en la empresa y posteriormente pagado por la empresa y sin haber ni siquiera pisado lo que es la empresa, ¿sí? O sea, en cuanto a documentación, puede ser que después se ha realizado, pero en realidad no es la manera correcta, y a eso es lo que voy. Es que siempre como futuros profesionales les tenemos que manejar cuál es la manera correcta de realizar los procedimientos, ¿sí? Entonces, a partir de allí podemos ver cuál sería el problema, ¿sí? Y obviamente este es el objetivo del diagnóstico empresarial, es distinguir lo que son las debilidades, las fortalezas, así como las amenazas y las oportunidades del entorno, y también de lo que es las variables internas de la empresa, para poder realizar acciones más adecuadas para potenciar el desarrollo futuro de esta. O sea que lógicamente que siempre, en cuanto a lo que son los objetivos del diagnóstico empresarial, tienden a acciones de mejora, a un plan de acción que, teniendo mis fortalezas, pueda hacer frente a mis debilidades, teniendo estas oportunidades, pueda hacer frente a mis amenazas. Generalmente nos quedamos cortos en esto, porque muchas veces realizamos solamente la matriz y luego no desarrollamos un plan de acción de cómo encarar la situación, sino que lo plasmamos ahí, la foto se queda ahí y más de ahí no pasó. Entonces, ¿cuál es el aporte? En realidad, nosotros como futuros profesionales, como futuros contadores y administradores, debemos tener un plan de acción después de esto, porque si no me quedo allí, bueno, esto yo ya lo sabía luego, ¿y qué hago ahora? ¿Sí? O sea que tenemos que tener un plan de acción. Y lógicamente que va evolucionando. Nosotros aquí ven la imagen de este señor que está con lupa, está verificando cada una de las documentaciones, ¿sí? Asimismo también nosotros vamos a ir viendo si es que se están cumpliendo de manera integral lo que es el plan de acción. No es que yo diagnostico nada más y después me mando a mudar. Bueno, ya terminó mi trabajo, te entrego aquí mi diagnóstico, y no hago un seguimiento. Siempre va a haber un seguimiento, ¿sí? Siempre va a haber un asesoramiento profesional para ir viendo de qué manera se va a ir aplicando estas acciones correctivas y de qué manera la empresa va a ir evolucionando y de manera a poder otra vez encaminarse hacia los objetivos trazados, ¿sí? Ok. Y esto también no solamente lo lleva al plano empresarial, también lo lleva al plano a nivel país, ¿sí? Siempre hablamos de que se necesita de un cambio y de que esto va a ir evolucionando, ¿sí? Y ojalá que se dé también, pero estamos en el plano empresarial y hablamos netamente de empresas, ¿sí? De los cuales tenemos que ir viendo de qué manera aplicar las acciones, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente. A ver. ¿Por qué la denominación de diagnóstico empresarial? O sea, ¿por qué lo denomino de esta manera? Y aquí voy al concepto en sí. Concepto científico, ¿sí? Vimos toda una introducción, ahora vamos a lo que es el concepto científico. El término diagnóstico en principio estaba reservado a la medicina, como vieron, ¿sí? Sin embargo, en la empresa se realizan frecuentemente análisis de empresa que tienen por finalidad hacer resaltar sus defectos, descubrir las correcciones a realizar y determinar la forma de proceder al aplicarlas. De defectos a enfermedades, de correcciones a remedios y de aplicaciones a tratamiento. O sea que por eso lo llamo diagnóstico empresarial. De los defectos, en vez de denominarlo enfermedades, en el plano empresarial lo llamo defectos. En vez de llamar remedios, lo llamo correcciones,
Y en vez de llamarlo tratamiento, lo llamamos aplicaciones o también lo solemos llamar seguimiento, ¿sí? Sí, que generalmente hacemos el seguimiento, ¿sí? O sea, en vez de decir el tratamiento, porque estamos en el contexto empresarial, entonces son estos los términos que solemos utilizar en cuanto a diagnóstico empresarial se refiere. No hay más que un paso que fue dado rápidamente. Bueno, en tanto a lo que es el diagnóstico, sabemos que hay una diferenciación entre lo que es el diagnóstico empresarial y el diagnóstico propiamente dicho de la medicina. Pero aquí lo que queremos enfocarnos es a lo que o lo que son los defectos, por ejemplo, en la administración, en su estructura jerárquica y organizativa, en los métodos de fabricación, en la orden, en los procesos de producción, pero que se detecten también los aspectos sanos, no solamente los defectos, sino también los aspectos sanos, o en este caso, las fortalezas, por ejemplo, sus técnicas comerciales, la notariedad de sus productos, su situación financiera, ¿sí? Entonces, esto también lo tengo que tener en cuenta. Entonces, el diagnóstico tiene, por tanto, detectar los puntos débiles y los puntos fuertes de la empresa para conseguir y reforzar los primeros y para aprovechar y mejorar los segundos. En la práctica, a la vez se detectan los puntos débiles, el diagnóstico juega un importante papel que con frecuencia es subestimado, que es el controlar la calidad de las informaciones y los procedimientos sobre los que se basan las decisiones de orientación futura. Bueno. Hasta allí, gente, en cuanto a lo que es el diagnóstico empresarial. Estoy viendo nuestro horario y ya llegamos a nuestro horario en cuanto a lo que es el desarrollo de la clase, pero como les digo, yo voy a alzar este Power, ¿sí? Porque el Power es amplio, sí, hay varias aristas a tener en cuenta dentro del diagnóstico. Entonces, voy a estar alzando esto dentro de la plataforma para que ustedes puedan acceder a la información completa, ¿sí? En cuanto a diagnóstico, yo voy a dejar también un material para que ustedes lean, que es el diagrama el árbol de causa y efecto, o el material del árbol de problema, a modo también de aumentar su conocimiento en cuanto a lo que es diagnóstico, porque yo ya sé que manejan FODA, ya sé que manejan Ishikawa, ahora tienen que manejar un poco lo que es el árbol de problemas también. Eso voy a dejarlo allí en plataforma para que ustedes lo analicen. Ahora, en esta segunda parte, quiero presentar el modelo del informe, de cómo va a ser el modelo del informe de pasantía. Y voy a pasar aquí dentro del aula para que ustedes también lo conozcan un poco y se vayan amigando. ¿Se ve la imagen? Sí, profe, se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, este es el modelo. No tiene, o sea, tiene alguna diferencia, pero es muy, digámosle, muy parecida al modelo anterior. Tiene una portada, tiene un índice, una presentación en la cual ustedes van a mencionar a qué se refiere el informe en cuanto a lo que es un informe de pasantía y de qué año, y van a decir bien específicamente de qué carrera, o sea, van a ir presentar lo que es un informe de pasantía, ¿sí? Este informe, y van a poner allí a qué año, ¿sí? Para probar qué carrera, ¿sí? Entonces van a presentar bien esa parte en esta área de presentación. Luego tienen el capítulo 1, como el modelo anterior también está distribuido en capítulos, gente. El capítulo 1 tiene una introducción,
El capítulo 2 también hace un marco de referencia en donde van a tener que ver el tema de la misión, visión, valores, ¿de qué? De la Universidad Leonardo da Vinci. Recuerden que al estar en el estado en modo COVID-19, todas las marcos de referencia de nuestras pasantías van a ser dentro de la Universidad Leonardo da Vinci. Entonces ustedes estos datos los van a encontrar dentro de lo que es la página de la universidad, ¿sí? Entonces estas informaciones, ¿sí? Entonces, consta de un capítulo 2 que tiene el cuerpo central del informe, también van a trazar los objetivos generales y específicos, también van a hacer un cronograma de actividades y también van a describir cada actividad desarrollada dentro de pasantía. Van a describir, no van a transcribir. Eso también les pido por favor que no transcriban nada de las tareas, simplemente van a describir las actividades, ya sea foro, ya sea tarea, ya sea elaboración de mapa conceptual, o sea, todo lo que ustedes vayan realizando o lo que se vaya realizando dentro de la materia, van a tener que transcribir, describir aquí dentro de lo que es las actividades de la pasantía, ¿sí? Entonces van a ir describiendo de manera detallada, por eso ya le facilito la guía, porque sé que vamos a tener varias clases, entonces para que vayan haciendo como un portafolio de ir escribiendo ya sus actividades, porque esto es lo que toma más tiempo, describir las actividades desarrolladas. Luego tenemos el capítulo 4 de lecciones y recomendaciones. En cuanto a lecciones, pueden tomar las lecciones más relevantes. No hace falta que pongan todas las lecciones, sino las más relevantes dentro del desarrollo de la pasantía. Luego las recomendaciones para la pasantía, para la materia, ¿sí? Las principales dificultades que hallaron al desarrollar el informe y dentro de la materia, y los nuevos conocimientos adquiridos dentro de la materia, ¿sí? Y al desarrollar el informe también pueden describirlo en los nuevos conocimientos adquiridos. Luego, lo nuevo de este nuevo informe, del 3, es que sí va a tener una conclusión, una bibliografía y unos anexos, ¿sí? Entonces, aquí falta un capítulo, ¿sí? Agregar un capítulo que es el glosario de términos. Aquí, después de la conclusión, esto van a tener que anexar aquí. Voy a poner el capítulo, aquí tiene que ser capítulo 6, va a ser un glosario de términos y bibliografía y anexos, ¿sí? Entonces, dentro del glosario de términos, ustedes van a ir describiendo todos los términos que fueron nuevos para ustedes en el área. Esto va a estar después de conclusión. Aquí no me está permitiendo hacer la modificación, pero ya hago la aclaración, ¿sí? Entonces, este en sí va a ser el modelo que vamos a utilizar para poder presentar nuestro informe final de pasantía curricular 3, ¿sí? Entonces, dudas referente a este modelo, creo que ya están amigados con este modelo. ¿Alguna duda referente a este modelo de informe? No, profe. ¿No? Ok, esto yo voy a estar alzando en plataforma y ustedes van a tener acceso a eso, ¿sí? También voy a estar alzando el Power de la clase del día de hoy y el material sobre el diagrama de causa y efecto por el diagrama de árbol, ¿sí? Con el modelo árbol, que es bastante interesante hacer y tener varios modelos de análisis interno de la empresa, porque son todos análisis internos, si bien también aportan los factores externos, pero en realidad es para la situacional son las herramientas utilizadas, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí?
Profe, ¿y ese vamos a defender también otra vez? El tema de la defensa, en esta pasantía 3 lo vamos a omitir, o sea, no van a tener defensa de pasantía, porque en base a la experiencia pasada, entonces, creería yo vamos a dejarlo con la simple entrega del informe. Creo que van a estar muy contentos con esa decisión, pero a modo de experiencias pasadas, ¿sí? Porque una cuestión aquí que en cuanto al horario, en cuanto a la presentación, ¿sí? Algunos no entraron en tiempo, otros solo presentaron el informe. Entonces, va a ser solamente la presentación del documento, pero como les digo, queremos un documento bien elaborado, ¿sí? Propio de 3 meses de clase, ¿sí? Porque van a ser, es un trimestre esto, vamos a terminar allá el 31 de diciembre más o menos, son 26 clases, entonces sería interesante que lo vayan iniciando y comenzando. Voy a dejar esto, si ustedes lo descargan y las actividades que vamos desarrollando, ustedes ya las van cargando, porque hoy ya cerramos una unidad. Con esto yo cierro lo que es el área de gestión y estrategias de organizaciones, ¿sí? Y vamos a iniciar la próxima clase otra unidad según nuestro reglamento. Recuerden, tengan a mano también su reglamento, así no me cuestionan cuántas bolillas tienen cada unidad. Lean su reglamento, ¿sí? Entonces, le insto a que lean. Hoy yo no le voy a dejar tarea, como le dije, porque ya les dejo la guía para que empiecen a hacer el trabajo, ¿sí? Y esto va a ser procesual, lo que tienen, yo no voy a poner fecha, gente, de que me tienen que enviar su informe, pero sus avances de su informe, pero ustedes tienen, a medida que lo van desarrollando, me van enviando, ¿sí? Entonces yo voy a ir corrigiendo y viendo qué es lo que tienen que mejorar, porque recuerden que tiene que ser un informe convincente, ¿sí? De pasantía. ¿Alguna duda hasta allí? Felices y contentos, seguro, con la noticia de la no defensa. Sí, profe. ¿Va en serio lo del 31 de diciembre? Así me pasaron la guía, el programa. Son 26 clases más o menos. Se podría solicitar una especie de ajuste en el mes de diciembre para eso, para no llegar a ese extremo. Yo creería que sí. Realmente creo que va a haber una cuestión ahí de organización de las horas. Recuerden que pasantía 3 tienen, creo que, más carga horaria luego que las demás pasantías anteriores en cuanto a horario de trabajo se refiere, ¿sí? Porque recuerden que iba a ser pasantía en las empresas. O sea, ahí vamos a ver una cuestión con el área de académica, a ver qué sugieren ellos. Lo ideal sería terminar antes de las fechas festivas. Yo creería que ya vamos a terminar antes de las fechas festivas, porque no sería demasiado pedagógico también estar ya Navidad, Año Nuevo y todavía con clases, pero veremos qué solución da en ese aspecto en la universidad, en la parte académica, ¿sí? De momento Genial. son 26 clases, pero voy a estar lógicamente avisando por los medios respectivos hasta qué fechas, y ellos van a ir lanzando también las fechas de entrega de lo que son las parciales y también el informe final. Les recuerdo a los que se incorporan recién que tenemos un 60% de proceso, ¿sí? Y 40% de examen final, ¿sí? Dentro del 60% tenemos una parcial que generalmente es de 20 puntos, que va a ser el desarrollo de un trabajo práctico dentro de lo que es esta materia, ¿sí? Va a ser el desarrollo de un trabajo práctico, ¿sí? Pero no en esta unidad, porque hoy estamos en la unidad 1, ¿sí? Entonces, una cuestión allí que cuando pasan la fecha, vamos a saber qué fecha exactamente tendremos nuestra parcial, que no creo que sea muy pronto, pero a modo de aclarar nada más que no va a ser un examen, ¿sí? No va a ser una parcial en sí, porque estamos en pasantía.
Entonces, va a ser un trabajo práctico, ¿sí? Entonces, que va a tener una fecha única de entrega, eso sí, aclaro, una fecha única de entrega, un horario único de entrega, el cual se entrega ese trabajo y terminó esa fecha, ya no se puede entregar otra fecha y se puntúa, ¿sí? Ese es el sistema de trabajo en pasantía. Y luego, como examen final, lógicamente vamos a tener un informe general de la pasantía, de todo el contenido desarrollado dentro de del módulo pasantía, de la materia en sí, y de las distintas unidades. Les recuerdo que es un informe descriptivo, no es una transcripción de lo que se dio en clase o de los trabajos que ustedes realizaron. Simplemente ustedes van a hacer un informe en carácter descriptivo, en donde ustedes van a tener que describir, ¿sí? No es cómo contar, contar qué fue lo que se fue desarrollando dentro de toda la materia. Es así el esquema. No sé si tienen alguna duda los nuevos integrantes también, porque desde hoy se incorporan, entonces una cuestión allí, si tienen alguna duda. El informe va a ser muy rápido. El informe va a ser en base a la materia, en base a la propia materia, no precisamente un análisis físico de una empresa física. Exactamente, va a ser específicamente de Porque la materia. yo te voy a describir qué es lo que dimos en la bolilla 1 con el tema de tal, después el tema tal, y eso es lo que vos querés en el informe. A mí nomás me parece sí, en pausa. Exactamente. Hacer las descripciones realizadas dentro de... Es así mismo. ¿Por qué? Porque ustedes no van a las empresas, ¿sí? Entonces, si ustedes iban a las empresas, sí iban a aplicar los conocimientos, ¿sí? En este caso, ustedes van a aplicar los conocimientos, pero realizando las tareas y actividades en la materia, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a describir en el informe, ¿sí? Ok. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda? Creo que ya no. Nada más por hoy, profe. Nada más por hoy me dice. Ok, bueno, está bien. Siendo así, voy a llamar la lista. Les dejo la guía. Voy a llamar la lista. Y por favor, si me dicen presente los que están, ¿verdad? Que habilitan su micrófono y me van diciendo presente. Ronaldo Zamudio. Presente, profe. Eulalia Hidalgo Arce. Presente, profe. Mara Micaela Zamudio Martínez. Presente, profe. Juan Carlos Ferreira Ramos. Presente, profe. Ángel Agustín Zárate Maldonado. Presente. María Magdalena Galeano Roa. María Magdalena. Se desconectó. Cintia Cardoso Acosta. Aldo Joel González Ortiz. Presente, profesora. Aldo, a ver, Cristian Vareiro Gauto. Cristian no está. Ariel Sebastián. Presente. ¿Se desconectó? Sí. Ok. Ariel Sebastián. Presente, profe. Ok. Carlos Rubén Noguera Fernández. Presente, profe. Luego tenemos, si me dicen los nombres de los que se incorporan, por favor. Dieter Duarte. Dieter Duarte. Ok. Jacqueline Ferreira, profe.
¿Cómo es? Jazz. Jacqueline Ferreira. Ok. Jacqueline. Jacqueline Ferreira. Ok. ¿A alguien no le llamé? ¿Están todos? Ok. Bueno, para los compañeros que se incorporan, están habilitadas todavía las tareas para que puedan realizarlas, ¿sí? Entonces, los foros, tienen que contestar los foros, tienen puntaje, ¿sí? Los foros dentro de la unidad, también las tareas, ¿sí? Todas las tareas tienen su puntaje. Como les dije, a más tardar el viernes voy a tener ya la guía, que es por la unidad, y de cada unidad, entonces ustedes ya van a tener ya a disposición cuánto es el puntaje. Si bien ustedes al entrar a la tarea ya se fijan, ¿verdad?, en los puntajes, pero también vamos a tener disponible por cada unidad una guía, ¿sí? Entonces ustedes ya saben cuáles son los requerimientos y los puntajes respectivos de cada trabajo, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Duda no. No, nada más decirle. No, ¿Cómo? nada más decir a los nuevos compañeros que estamos atentos para orientarles si tienen dudas también. Sin problema. Gracias. Muchas gracias. Ok, el compañerismo por sobre todo, gente, admiro también a este grupo que son tan siempre predispuestos a ayudar, pero les recuerdo de que siempre los trabajos tienen que ser de elaboración propia, no se olviden de eso, ¿sí? Está bien que consulten a los compañeros, pero traten siempre de que ustedes presenten trabajos originales en tiempo, ¿sí? No se olviden de eso, ¿sí? O sea que siempre tenemos que ser honestos a la hora también de presentar los trabajos, ¿sí? Algunos mapas conceptuales puntué, otros no, por una cuestión de que falta contenido, ¿sí? Voy a estar comunicándome con cada uno, ¿sí? Bueno, si no tienen más dudas, damos por cerrada la sesión de hoy. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ninguna, profe. Ninguna. Bueno, finalizamos entonces. Que tengan una linda noche y no se olviden de dejar sus nombres en el chat Zoom, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.